Bienvenidos nuevamente a una sesión más del Círculo Bastiat, un círculo que esta ocasión estamos repasando los principios de economía política de Karl Menger. Estamos todavía en el capítulo 1, en el cual Menger presenta lo que él mismo llama la teoría general del bien, en el cual lo que hace es responder a la pregunta ¿qué es un bien? Y obviamente nos referimos por bien a aquello con lo cual satisfacemos nuestras necesidades. No es el bien moral, no es el bien en abstracto, sino son los bienes concretos entendidos como aquellos con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Y nada más para repasar y retomarlo de aquí, recordemos que Menger dice que se tienen que cumplir 4 condiciones para que una cosa pueda ser considerada un bien. En primer lugar, que exista una necesidad humana. Y este es un punto importantísimo porque afirmar que la primera condición que se tiene que cumplir para que una cosa se convierta en un bien es que exista una necesidad humana, es abrir las puertas a la teoría del valor subjetivo de las mercancías. Es decir, los bienes son tales en función de las necesidades que satisfacen. Si desaparece la necesidad, aquello que la satisfacía deja de ser un bien, aunque esa cosa siga manteniendo todas sus cualidades físicas. El ejemplo muy claro es un analgésico. Un analgésico es un bien si y solo si a mí me duele la cabeza y aquel analgésico es capaz de quitarme el dolor. Pero en el momento en el cual a mí me dejó de doler la cabeza, pese a que el analgésico mantiene todas sus cualidades, pues para mí ya no es un bien. Entonces lo primero que se necesita para que una cosa se convierta en un bien es una necesidad humana. En segundo lugar, obviamente, que la cosa tenga tales cualidades que la capaciten para mantener una relación o conexión causal con la satisfacción de dicha necesidad. Es decir, que aquello tenga las cualidades físicas, químicas, físicas, biológicas, qué sé yo, necesarias para satisfacer una necesidad. Es decir, el agua tiene todas las cualidades necesarias para satisfacer esa necesidad que llamamos sed. Pero si yo no tengo sed, el agua para mí en ese momento no es un bien. ¿Y cómo sé que en ese momento para mí no es un bien? Pues porque si no tengo sed no voy a ir a servirme un vaso de agua y a tomármelo, ¿no? En tercer lugar, y esto es muy importante, se requiere del conocimiento por parte del hombre de esa relación causal, es decir, que el ser humano sepa que aquello realmente sirve para satisfacer una necesidad, ¿sí? También hay que saber que si a mí me duele la cabeza, un analgésico es el bien capaz de quitarme el dolor de cabeza. Y en cuarto lugar, pues que el ser humano pueda disponer de aquella cosa para satisfacer sus necesidades. De tal manera que lo que está diciendo Menger es que para que una cosa se convierta en un bien, se tienen que cumplir estas 4 condiciones. Luego vimos también todo lo que dice Menger con relación al tema de la relación causal de los bienes. Recuerden que habla de los bienes de primer orden, que son los que directamente satisfacen las necesidades, y luego los bienes de segundo orden, que son los que se necesitan para producir aquello que de manera directa satisface una necesidad. Luego, y ahí es donde nos quedamos, Menger habla de las leyes a que se hayan sujeto los bienes en su calidad de tales, que ya vimos, y un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque me parece que es un tema fascinante y que se podría explotar mucho más a partir de lo que dice Menger, cosa que no vamos a hacer porque si no nos saldríamos de la página número 61 del texto, todo el tema del tiempo y el error, ¿sí? Producir bienes requiere de tiempo y muchas veces también en la producción de bienes se cometen errores, ¿no? El caso de un empresario que fracasa, pues es el caso más claro, ¿no? Invirtió para producir una mercancía que pensaba iba a ser todo un exitazo entre los consumidores y resulta que al momento en el cual la puso en el mercado a disposición de los mismos, estos simple y sencillamente ni siquiera voltearon a verla y llevó al empresario a la quiebra. Bueno, todo eso ya lo vimos. Ahora, a ver si podemos terminar, y fíjense, ya los estoy aquí también corresponsabilizando, a ver si podemos en plural cuando esto depende de mí, pero a ver si puedo terminar hoy ya este capítulo número 1 y centrar la atención en la última parte del mismo, donde Menger habla sobre las causas del creciente bienestar de los hombres. Y a ver, yo aquí quisiera hacer una introducción a este tema de el creciente bienestar de los hombres, porque a lo mejor
nosotros pues sí somos conscientes de lo que es el bienestar, somos conscientes de que a lo mejor contamos con más y mejores bienes y servicios de los que contaron nuestros abuelos, pero estamos realmente conscientes de lo que estamos hablando. Y a mí me gusta poner siempre este ejemplo, ¿no? Imaginemos el momento en el cual, y hago referencia al relato bíblico, porque más es muy gráfico y todos lo conocemos, en el cual por aquel problemita de Adán y Eva con la manzana fueron expulsados del paraíso. Y de pronto ahí tenemos a Adán y a Eva en este mundo expulsados del paraíso. ¿Qué no hubieran dado estos dos por tener un Oxxo? Un Oxxo, no digamos ya un Walmart, válgales el comercial, no, un Oxxo o un 7-Eleven. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo único con lo que contaban? Con sus necesidades, con sus capacidades, desde intelectuales hasta físicas, y con una serie de recursos naturales que evidentemente son importantísimos, pero que en su estado natural sirven de muy poco. Y uno de los ejemplos que yo siempre pongo pues es la piña, ¿no? Una piña en su estado natural sirve de muy poco, hay que pelarla para podérsela comer. Tratar de comerse una piña de la misma manera que uno puede comerse una manzana, pues entre otras cosas está uno jugando ahí la dentadura, y además no creo que sepa muy sabrosa una piña comida con toda la cáscara, ¿no? Por algo la pelamos, ¿sí? Ahora, si comparamos esa situación de total y absoluta pobreza en la que se encontraban los primeros seres humanos en este planeta, pobreza que dicho sea de paso es la condición original, no voy a decir natural, porque eso tendríamos que discutirlo, pero sí original del ser humano en este planeta, con la condición que puede enfrentar un consumidor con poder adquisitivo en un típico centro comercial moderno, uno está tentado a preguntarse si el haber pasado de aquella situación que enfrentaron Adán y Eva a la que puede enfrentar un Donald Trump, ¿sí?, en algún centro comercial en Manhattan, no es producto de algún milagro. Oye, a ver, y esto, si me refiero a los seres humanos, ¿cómo le hicieron para pasar de aquello a esto? Pareciera ser que es obra de un milagro, que Dios les echó la mano, porque pues solitos, ¿cómo le hicieron para pasar de aquello a esto? Ahora, lo milagroso es que el paso de aquello a esto no es obra de ningún milagro. Paradójicamente, eso es lo milagroso, ¿no? Sino que es obra del ingenio, del esfuerzo, del trabajo humano y de una serie de condiciones, sobre todo económicas, que tienen que cumplirse para que los seres humanos seamos capaces de lograr estos niveles de bienestar con los que contamos hoy en día, ¿sí? Y precisamente de eso habla, aunque en otros términos, Menger, en esta quinta parte del primer capítulo que trata sobre las causas del creciente. Y aquí siempre me ha llamado la atención esta palabrita, ¿no? El creciente bienestar de los hombres, ¿sí? Y no solamente el creciente bienestar de los hombres, sino el creciente bienestar para una cantidad cada vez mayor de seres humanos, que esto también hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Hay que tomarlo en cuenta. Hay un párrafo muy famoso de La riqueza de las naciones de Adam Smith, en la cual dice que en su época, mediados del siglo que fue 18, los 1700, a mediados del siglo XVIII, cualquier obrero inglés tenía un nivel de bienestar muy superior al del más poderoso de los reyes africanos. Y estamos hablando de un obrero inglés comparado con un rey africano, ¿no? ¿Sí? Claro, a Adam Smith le tocó vivir una época en la cual, sobre todo en Inglaterra, por primera vez en la historia, el nivel de bienestar de la gente no perteneciente al poder y sobre todo al poder político, a la aristocracia, a la nobleza, etcétera, etcétera, empezó a aumentar de manera muy importante, ¿no? De manera muy importante. Hombre, yo el ejemplo que les pongo a mis alumnos es, ya hubiera querido el mismísimo Rey Sol, Luis XIV, haber tenido entre sus manos algo como esto, que un simple plebeyo como yo lo tiene, ¿no? Ya hubiera querido el mismísimo Rey Sol poder disponer de algo tan maravilloso como esto, ¿no? Ahora, a ver, ¿cuáles son para Menger las causas del creciente bienestar de los hombres?
Y comienza citando pues, a quien sobre todo en épocas de Menger todavía había que citar cuando se hablaba de este tema, que es nada más ni nada menos que Adam Smith. Recuerden que la pregunta que se hace Adam Smith y que responde en La riqueza de las naciones es precisamente ese, bueno, ¿cuál es la causa de la riqueza de las naciones? ¿Cuál es la causa del creciente bienestar de los hombres? Y dice Menger, Adam Smith hacía de la creciente división del trabajo el punto cardinal del progreso económico de los hombres, de total acuerdo con la destacada importancia que asignaba al elemento laboral en la economía humana. Creo, sin embargo, que este destacado investigador, cuya opinión estamos citando, en su capítulo sobre la división del trabajo, ha puesto de relieve solo una de las causas del creciente bienestar de los hombres, y que ha escapado a su observación otras no menos eficaces, lo cual es cierto. No basta con la división del trabajo para lograr un mayor progreso económico. Hacen falta otros muchos elementos, como puede ser todo lo referente a las instalaciones, la maquinaria y el equipo, ¿no? A las instalaciones, la maquinaria y el equipo. Es decir, hoy en día, con el equipo adecuado, una persona puede producir mucho más de lo que hace apenas unas décadas se producía entre varios. Y perdón que ponga este ejemplo, pero es el que conozco. A ver, cuando yo empecé a escribir en los periódicos, y esto ya lo he contado varias veces, pero va de nuevo porque viene muy a cuento, ¿cuál era todo el proceso de escritura de mis artículos? A ver, yo a mano, con pluma fuente, como escribimos, si no me dejará mentir Ana, los egresados del colegio alemán, escribía mi artículo, a mano, ¿sí? Bueno, se lo pasaba a mi secretaria y mi secretaria lo pasaba a máquina. Estoy hablando mediados de los 80, no había laptops, mucho menos correo electrónico, no había nada de eso. Luego mi secretaria me lo pasaba a mí y yo lo revisaba. Si en algún párrafo había un error, ese párrafo se volvía a mecanografiar, se cortaban las hojas, se pegaba, se fotocopiaba y con mensajero físicamente se mandaba el artículo al periódico. Pásale, Felipe, pásale. Al periódico, ¿sí? Allí en el periódico lo recibía quien lo tenía que recibir, quien a su vez se lo pasaba a otra señorita que tenía que volverlo a mecanografiar en una máquina especial y ya de esa máquina especial pasaba al periódico. Bueno, a ver, he contado la mecanógrafa del periódico, el mensajero, la secretaria y yo. Es decir, había una clara división del trabajo. Y con esa división del trabajo pues, se lograban determinados objetivos. Hoy en día todo eso lo hago yo solo, en la laptop. Yo escribo el artículo ya mecanografiado, yo reviso el artículo, yo mando el artículo, el mensajero ya no va físicamente a entregar el artículo, y en el periódico tal cual les llegó, sin que nadie le meta mano al artículo, pasa a la formación del periódico. Ahí ya nadie le mete mano. Si en un artículo mío hay un error, el error es mío, no de alguien más. Entonces, a ver, ¿qué pasó aquí? Pues que pareciera ser que todo este proceso que les estoy contando y la evolución de esto contradice lo que decía Adam Smith, porque aquí eliminamos la división del trabajo. Antes estábamos involucrados por lo menos, 4, y digo por lo menos porque aquí la pregunta es, ¿y cómo se iba el mensajero de la universidad al periódico? Se iba en metro, entonces ahí tendría que también que notar, por ejemplo, el que maneja el metro, ¿no? Porque sin ese cuate no hubiera llegado el mensajero a donde tenía que llegar. Ahora, ¿por qué se eliminó esa división del trabajo? Porque apareció una herramienta como son las laptops que le permite a una persona hacer el trabajo de por lo menos 4 o 5. Y ojo, ¿cómo se llama eso? Productividad. Cuando una persona puede hacer el trabajo que hace en 4 o 5, a eso se le llama productividad. Ahora ustedes me dirán, claro, pero seguramente la pobre secretaria y el pobre mensajero se quedaron sin chamba y están desempleados. No, la secretaria ahí sigue y el mensajero ahí sigue, ¿sí? Haciendo trabajos de mensajería y la secretaria haciendo trabajos de secretaria, pero ya no este trabajo en concreto, ¿sí? Entonces, claro, sin duda alguna que sobre todo en épocas de Adam Smith, y hay que tener en cuenta que Menger escribe prácticamente 100 años después de Adam Smith, ¿sí? Sin duda alguna que en épocas de Adam Smith la división del trabajo era una de las causas importantísimas, claras, evidentes del aumento en la riqueza de las naciones. Ustedes recordarán el ejemplo que pone Smith, el de la fábrica de alfileres.
de los alfileritos, no de los seguros, sino de los alfileritos, esos que cuando compra uno una camisa nueva hay que tener mucho cuidado que les quitamos todos, porque si no luego se anda uno pinchando ahí con el alfilerito. Y el ejemplo que ponía Adam Smith decía, a ver, si una persona tuviera que producir ella sola el alfiler, todo el proceso, ya dentro del taller donde se hacen los alfileres, dice Smith, difícilmente llegaría a ser más de 20 alfileres al día. Una sola persona haciendo todo. Y dice Smith, pero si dividimos ese proceso, ya no recuerdo la cantidad, creo que él dice en 17 pasos distintos, se llegan a producir más de 20,000 alfileres al día. Entonces, claro, ¿a qué se debía en ese caso concreto que está señalando Adam Smith el aumento en la productividad y por lo tanto en la producción? A la división del trabajo, por aquello de que zapatero a tus zapatos. Y Smith además daba 3 razones por las cuales esto era así. La primera, en la medida en que tú repites una tarea, te vuelves más hábil en hacer esa tarea y la haces de manera más rápida y con menos errores. En segundo lugar, en la medida en que tú haces una sola tarea, dejas de estar cambiando de lugar a lo largo del taller, ¿sí? Y eso te ahorra tiempo. Y otra tercera, que habrá que ver qué tan cierta es esta, decía, si una persona está dedicada a hacer una sola tarea, probablemente invente mejores maneras de hacerla para facilitarse el trabajo. Y esto da como consecuencia, dice Smith, un aumento en la productividad y en la producción. Ahora, lo interesante de ese ejemplo de Smith es que, bueno, a mí no me consta y él no lo dice, pero muy probablemente él fue a uno de estos talleres donde se hacían alfileres y realmente sacó las cuentas, ¿no? Dijo, a ver, si una sola persona hace el alfiler de la A a la Z, pues no va a poder producir más de 20 alfileres al día. Pero si dividimos ese proceso, creo que él habla de en 17 partes distintas, ¿sí? La producción puede ser hasta de 20,000. ¿Sí? Ahora, de 20 a 20,000, imagínense el aumento en la productividad. Y ahí sí, dice Smith, gracias a que nada más a la división del trabajo. Ahora, claro, sin duda alguna que la división del trabajo es una de las causas del creciente bienestar de los hombres. ¿Cuál es el principal problema que desde el punto de vista económico enfrenta Robinson Crusoe? Pues que no puede participar de ninguna división del trabajo, todo lo tiene que hacer él. Y claro, dado que lo tiene que hacer todo, logra hacer muy poco. ¿Sí? Y miren, esta es una de las condiciones de interdependencia en la que estamos personas que operamos en una economía como la nuestra. ¿Sí? Que buena parte de los bienes y servicios que consumimos para satisfacer nuestras necesidades fueron producidos por alguien más. A ver, ¿yo produje mis anteojos? No. ¿Yo produje mi corbata? No. ¿Yo produje mi camisa? No. ¿Yo produje esta plaquita de identificación que entre otras cosas está en mi tipo de sangre? No. Y así me puedo ir hasta abajo. ¿Yo produje mis zapatos? No. Oye, pues qué inútil. ¿Qué produjiste tú? Pues esto que estoy produciendo ahorita. Por lo cual alguien está dispuesto a pagarme, con lo cual yo voy y compro desde los anteojos hasta los zapatos. ¿Pero qué quiere decir esto? Que dependo de una manera que si la pensamos un momento pudiera llegar a asustarnos, ¿sí? De los demás para satisfacer el 99.99% de mis necesidades. Ahora, no nada más dependo yo. Los otros también dependen de mí. Hay quienes dependen de mí para satisfacer sus necesidades. Y no me refiero a mis hijos, que evidentemente dependen de mí para satisfacer sus necesidades, sino, por ejemplo, a mis alumnos que dependen del profesor para satisfacer la necesidad que tienen, quisiera yo pensar, de aprender y no nada más de sacar el título, ¿no? ¿Sí? Entonces, vivimos en una economía con una interdependencia maravillosa. Y además, lo más maravilloso del caso es que todo esto funciona. Todo esto funciona, ¿no? Todo esto funciona. Sí. Bueno, pero lo primero que dice Menger es que si Smith hacía de la creciente división del trabajo el punto cardinal del progreso económico de los hombres, de total acuerdo con la destacada importancia que asignaba al elemento laboral de la economía humana. Es decir, en épocas de Smith, sin duda alguna que el elemento laboral, el trabajo del ser humano, era todavía tal vez en muchos ámbitos de la actividad productiva el factor dominante. Hoy, por ejemplo, ya no lo es, en muchos ya no lo es, en aquel entonces sí. Creo, sin embargo, dice Menger, que este destacado investigador, cuya opinión estamos citando,
en su capítulo sobre la división del trabajo, que es con lo que empieza la riqueza de las naciones, ha puesto de relieve solo una de las causas del creciente bienestar de los hombres y que han escapado a su observación otras no menos eficaces. Y continúa Menger, imaginemos por ejemplo que una tribu australiana distribuye entre sus miembros su trabajo de ocupación de la manera más adecuada posible y según el principio de la división del trabajo. Una parte se dedica a la caza, otra a la pesca, otros se ocupan exclusivamente de las plantas que crecen de forma espontánea. De las mujeres, una parte se dedica únicamente a la preparación de los alimentos, otra a la confección de piezas de vestido. Llevemos con nuestra imaginación esta división del trabajo de este pueblo aún más lejos, de suerte que todas las instituciones especiales sean también dirigidas por funcionarios especiales. Y preguntémonos si tan acusada división del trabajo tendrá el efecto multiplicador sobre los medios de disfrute a disposición de los miembros de la tribu que Adam Smith describe como resultado de la división del trabajo. En pocas palabras, ¿a qué apunta Menger? Preguntémonos si esa tribu, ¿sí?, de aborígenes australianos, por más que se dividan el trabajo, van a lograr el nivel de bienestar que, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, que es cuando escribe Menger, habían ya logrado muchas naciones europeas. Pues claro que no. ¿Por qué? Porque no todo depende de la división del trabajo, ¿no? A ver, Robinson Crusoe solo no tiene cómo dividirse el trabajo con nadie porque no hay nadie. Aparece viernes y entonces ya se pueden dividir el trabajo. Tú te vas a dedicar a bajar los cocos, yo me voy a dedicar a pescar. Por haber introducido la división del trabajo, el nivel de bienestar de Viernes y Robinson Crusoe va a aumentar considerablemente. Pues no, a lo mejor aumenta un poquito más si Viernes es mucho más hábil que Robinson Crusoe en bajar cocos. Y entonces, dado que Robinson Crusoe se va a poder dedicar ya nada más a pescar, a lo mejor al paso del tiempo se vuelve más hábil en la pesca y logran tener un poco más de cocos y un poco más de pescados. Pero de eso a decir que porque se introdujo la división del trabajo, el nivel de bienestar de estos dos va a aumentar considerablemente, pues no, prácticamente van a seguir sobreviviendo, ¿sí?, verdaderamente, ¿sí?, de una manera muy, pero muy precaria. Entonces, eso es lo que se está preguntando Menger. Vamos a suponer que en una tribu de aborígenes australianos dividimos lo más posible el trabajo entre todos sus miembros, ¿sí? Y se pregunta si el resultado va a ser ese aumento en la opulencia del que habla Adam Smith al tratar el tema de la división del trabajo. Y el mismo Menger responde, es evidente que este pueblo, como cualquier otro en las mismas circunstancias, conseguirá su anterior eficacia laboral con menor esfuerzo que antes y que con el mismo esfuerzo alcanzará mejores rendimientos. Es decir, mejorará su situación siempre que sea de hecho posible organizar de forma más racional y eficaz su trabajo. Claro, esto sí, pero no es menos cierto que esta mejora será muy diferente de la que podemos observar en los pueblos de una economía desarrollada. ¿Por qué? Porque no todo depende de la división del trabajo. Depende, por ejemplo, de qué tan eficaces son las herramientas con las que cuentas para realizar tu trabajo. Y este es todo el tema del capital, ¿no? Este es todo el tema del capital, de la formación de capital, ¿sí? El ejemplo que yo pongo es cuánto nos podemos tardar en tratar de introducir un clavo en esta pared, ¿sí?, con el dedo. Bueno, pues depende de qué es esta pared, pero aunque sea de tabla roca, nos vamos a tardar, ¿sí? ¿Cuánto nos tardaríamos si contáramos con un martillo? Mucho menos. ¿Y cuánto nos tardaríamos si contáramos con un taladro? Todavía mucho menos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite aumentar la productividad y aumentar la producción? Si aquí por producción entendemos cuántos clavos puedes meter en una pared a lo largo de una hora. No es la división del trabajo, es las herramientas con las que cuentas para poder hacer ese trabajo, ¿no? Para poder hacer ese trabajo, ¿sí? Ahora, claro, Robinson Crusoe, contando con las herramientas más maravillosas a su disposición, sin nadie más, pues no va a lograr los mismos resultados que se lograrían utilizando todas esas herramientas maravillosas
a partir de la división del trabajo. Hombre, al final de cuentas estamos hablando de cosas complementarias. No todo depende de la división del trabajo y tampoco todo depende de las herramientas con las que contemos. Ahora, dice Menger, si por el contrario un pueblo decide desbordar el ámbito de una actividad exclusivamente de ocupación, es decir, de simple acumulación de los bienes de orden inferior. En los estadios más rudos de la civilización, casi siempre bienes de primer orden y unos pocos del segundo, para pasar a los bienes del tercero, del cuarto y de otros órdenes superiores, y sigue conquistando órdenes cada vez más elevados en su busca de bienes encaminados a la satisfacción de sus necesidades, podremos comprobar, sobre todo cuando se da una razonable y lógica división del trabajo, aquel progreso en su bienestar que Smith atribuye exclusivamente a esta última circunstancia, la división del trabajo. ¿Qué es lo que está diciendo Menger? A ver, si los seres humanos nos tomamos el trabajo y el tiempo, con lo que esto supone de sacrificio, para producir mejores medios de producción, pasar del arado tirado por bueyes al tractor movido por gasolina, vamos a ser capaces de producir más. ¿Sí? Vamos a ser capaces de producir más. Y sobre todo, si todo eso lo aprovechamos también a partir de la división del trabajo, ¿no? Ahora, claro, pasar del arado tirado por bueyes al tractor movido por gasolina supone tiempo, supone sacrificio, supone, entre otras cosas, distraer recursos de la satisfacción de las necesidades para invertirlos en la producción del tractor. Producción del tractor que comienza por la invención del mismo. Al tractor alguien lo inventó, no se descubrió allá a la vuelta de la esquina, alguien lo inventó, ¿sí? Alguien lo inventó. Ahora, a ver, al menos todavía en este punto, Menger no da el paso. Pero lo que está diciendo es eso, ¿no? Si nos tomamos las molestias y corremos el riesgo, porque puede ser que las cosas no nos salgan como esperábamos, de sustituir al arado tirado por bueyes por tractores movidos por gasolina, vamos a poder producir más. Y precisamente por eso es que sustituimos al arado tirado por bueyes por tractores, porque somos capaces de producir más, no porque el resultado va a ser contraproducente y vamos a acabar produciendo la mitad. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que está diciendo Menger? Que lo van a tratar más adelante, aquí todavía no lo mencionan. ¿Qué se necesita para dar ese paso del arado tirado por bueyes al tractor movido por gasolina? Inversión. Hay que invertir para desde inventar hasta producir el tractor. Hay que invertir. Inventar un tractor y producir un tractor cuesta. Consecuencia de aquel problemita con Adán y Eva, la manzana y órale se me van del paraíso. Y la pregunta es, ¿de dónde van a salir los recursos para llevar a cabo esas inversiones? Y la respuesta es siempre la misma, del ahorro. A ver, yo ya generé ingreso. Aquí tengo una determinada cantidad de ingreso. Con ese ingreso puedo hacer varias cosas. Uno, atesorarlo. Lo meto en una caja de zapatos y lo guardo debajo del colchón. Dos, gastármelo en bienes y servicios para satisfacer desde mis necesidades básicas hasta mis caprichos más excéntricos. O tres, ahorrarlo. Entendiendo por ahorro una inversión financiera. Yo le presto ese dinero a Felipe, porque Felipe me vino a contar que tiene la idea de inventar un tractor y no solamente de inventarlo, sino de producirlo, y con esa máquina vamos a aumentar considerablemente la productividad en materia agrícola y eso nos va a permitir elevar nuestro nivel de bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo? Puede ser que parte de ese ingreso no me lo gaste en la compra de bienes y servicios para satisfacer necesidades, gustos, deseos, caprichos inmediatos, sino se lo preste a Felipe. ¿A cambio de qué? De los intereses que Felipe me va a pagar.
intereses que me van a permitir consumir más y o mejor en el futuro, consumo mayor y mejor en el futuro, que es lo único que justifica que yo decida no consumir hoy. Estoy dispuesto a sacrificar hoy un Tsuru a cambio de un BMW dentro de 3 meses. ¿Sí? Entonces, claro, ¿de dónde salen los recursos para invertir? Del ahorro. Y aquí llegamos a una conclusión muy importante. ¿Cuál es el primer paso en el camino del progreso económico? Si por progreso económico entendemos esa capacidad, y ustedes ayer lo oyeron hasta el cansancio, pero va de nuevo, de producir más y mejores bienes y servicios. El ahorro. Por eso es que el ahorro es tan importante, ¿no? Por eso es que el ahorro es tan importante. Ahora, a ver, ¿qué es lo que está haciendo Menger aquí? Dando un paso muy importante sobre lo que dijo Adam Smith. A ver, Menger no dice que la división del trabajo no sea importante para lograr un mayor nivel de bienestar. Claro que es importante, pero dice que es insuficiente. Dice que es insuficiente porque igualmente importante es contar con herramientas que nos permitan ser cada vez más productivos. Dice Menger, cuanto más avanzan los hombres en esta dirección, contar con herramientas que nos permiten hacer más con menos, más se diversifican las clases de bienes y por consiguiente más diversas son las funciones y más necesaria y al mismo tiempo más económica la creciente división del trabajo. No es, con todo, menos claro que la creciente multiplicación y diversificación de los medios de que puede gozar el hombre no es efecto exclusivo de esta última circunstancia y que ni siquiera puede afirmarse que esta sea la causa más importante del progreso económico humano, sino que, dicho con exactitud, solo puede concebírsele como un factor de aquellas grandes repercusiones que llevan al género humano desde la rudeza y la miseria a la cultura y al bienestar. ¿Por qué no es lo único? Si nosotros definimos al progreso económico como esa capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente, pues la pregunta lógica sería, bueno, ¿y de qué depende esa capacidad? Y una posible respuesta sería la siguiente, bueno, en primer lugar, de que el ser humano sepa hacer las cosas. Ahí está el tractor, no tengo la más remota idea de cómo prenderlo. ¿No? ¿De qué te sirve el tractor? Aquí tengo la más maravillosa de las laptops, no sé ni abrirla. ¿De qué te sirve? Entonces, primero que nada, tenemos que saber hacer las cosas. Ahora, una vez que ya sabemos hacer las cosas, y aquí entraría el tema que está tratando Menger aquí, necesitamos tener con qué hacerlas. A ver, yo sé manejar un tractor. Bueno, pues sí, pero necesitas el tractor para poderle sacar provecho a esos conocimientos que tú tienes. Porque si no tienes el tractor, pues de nada te sirve saber cómo manejar un tractor. Yo soy un excelente cirujano y tengo toda la teoría en la cabeza y la habilidad en las manos de la cirugía. Sí, pero no tienes el bisturí. Entonces, ¿de qué te sirve todo aquello? No puedes poner en práctica aquello. Entonces, saber hacer las cosas, tener con qué hacerlas. Y le podríamos seguir agregando elementos, ¿no? En tercer lugar, pues hacerlas, ¿no? Ay, sí sé manejar un tractor, ahí está el tractor, pero qué flojera. Con este calor y no tengo ni un sombrerito y irme a ensolar ahorita aquí para... No, ahorita no. Entonces, saber hacer las cosas, tener con qué hacerlas y hacerlas, ¿sí? Y no nada más hacerlas lo mejor posible. Y lo más importante de todo, poder disfrutar del producto del trabajo. Digo, ¿cuál es una de las principales desventajas o elementos en contra que tiene el amo de los esclavos? ¿Qué es lo que mueve al esclavo a trabajar? A ver, imagínense al esclavo en las peor de las condiciones de una plantación de lo que ustedes gusten y manden en alguna isla caribeña a finales del siglo XVIII. ¿Qué es lo que mueve al esclavo a trabajar? La posibilidad de quedarse con el producto de su trabajo y a partir de ello elevar su nivel de bienestar. Pues no.
Entonces, el miedo. ¿A qué? Pues al castigo, si no hace lo que el amo le dice, porque a lo mejor ahí te mató a latigazos, ¿no? Y literalmente eso sucedía, te mataban a latigazos. Ahora, a ver, ¿qué es más eficaz para que alguien trabaje? ¿El miedo o el poder disfrutar del producto del trabajo? Pues yo creo que lo segundo, ¿no? Porque inclusive yo conozco gente, al final de cuentas a mí me dan un poquito de pena, pero en fin, pero la conozco, que realmente no le gusta lo que hace. No le gusta lo que hace, pero se lo pagan muy bien. Y como puede disfrutar del producto de su trabajo, ¿sí?, está dispuesta a pasarse 8 horas al día haciendo algo que no le gusta, sabiendo que gracias a aquello, en el verano va a poder disfrutar un mes enterito de vacaciones en Europa. Ahora, cada quien sus valores y cada quien su vida, ¿no? Pero sí los conozco, los hay. Pero claro, ¿por qué haces algo que no te gusta? Porque sé que voy a poder disfrutar o por lo menos parte del producto de mi trabajo, depende de cuándo me quiten de impuestos, ¿no? Y ese es un buen incentivo. Insisto, ahí cada quien queda con su vida lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Menger es que, bueno, por un lado está la división del trabajo de Adam Smith, que sin duda alguna es importante. Por otro lado está el tema que está tocando Menger aquí, contar con herramientas, maquinaria, equipo eficaz que nos permita ser más productivos, pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. Es más, hay algo que desde el punto de vista estricto de la economía es muy importante. A ver, ¿qué tipo de sistema económico tenemos? Porque no es lo mismo un sistema mercantilista, no es lo mismo un sistema socialista, no es lo mismo un sistema comunista de economía centralmente planificada, no es lo mismo un sistema basado en la verdadera economía de mercado. Todo eso influye en los resultados, ¿sí? Todo eso influye en los resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Menger al final de cuentas? Hombre, pues esto del progreso económico es algo muy complejo. Y ojo, que no depende nada más de cuestiones de tipo económico. A ver, el inventar, porque insisto, esto se inventa, no se descubre, herramientas más eficaces para hacer más productivo el trabajo, es una cuestión estrictamente de economía. Hombre, tiene una repercusión económica si te vuelves más productivo. Es una cuestión de tipo ingenieril, ¿sí? A ver, inventar una manera más barata de producir estos vasos a menor costo, ¿es una cuestión estrictamente económica? No. Ahí tienes tú que mandarte traer un buen ingeniero industrial, supongo que eso se dedican, decirle, a ver, invéntese usted una manera más barata de producir estos vasos para poder ofrecerlos a menor precio y ganarle a la competencia. Es una cuestión de tipo ingenieril, ¿sí? El cómo producir, que es uno de los 3 problemas económicos que a todos nos enseñan qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo, el cómo producir es una cuestión de tipo ingenieril. Que además, ¿cómo saber cuando una situación implica un problema económico, tiene una dimensión económica o no? Cuando hay un costo de oportunidad. A ver, ir al cine a ver El Artista y por lo tanto no ir a ver John Carter, ¿es una cuestión de tipo económico? Más allá de que hay que pagar el boleto y si vas con la novia hay que comprarle las palomitas y ojalá y pida las chiquitas y no las grandes porque en una de esas ya no me alcanza para pagar el estacionamiento. ¿Es una cuestión de tipo económico, sí o no? Sí, ¿por qué? Porque genera un costo de oportunidad. Haber elegido El Artista y no John Carter es un costo de oportunidad. Entonces, ahí hay una dimensión económica. Tu decisión, tu elección te generó un costo de oportunidad. Ahora, a ver, esto es muy interesante. Si yo no quiero ver otra película más que El Artista y no me interesa ninguna otra y voy a ver El Artista, ¿eso generó un costo de oportunidad? No en cuanto a películas, pero sí en cuanto a que tal vez en vez de ir al cine me podría ir a ver jugar tenis al club. ¿Sí? Pero a ver, elegir
el método más barato para producir estos vasos genera un costo de oportunidad. Ya pues sí, le he dicho que no a todos los otros modos de producción del vaso. No, porque ojo, ¿cómo se define un costo de oportunidad? Las opciones a las cuales se renunciaron por haber elegido una entre ellas, pero se supone que las opciones a las que se renunciaron también eran valiosas. Y si yo tengo un método para producir a 7 centavos este vaso y el otro es 9 centavos y yo elijo el de 7 y no el de 9, estrictamente no hay un costo de oportunidad, porque la otra no es, jamás hubieras considerado la otra. En el momento en que te dicen, oye, 7 centavos, 9 centavos, 7 centavos, no hay un costo de oportunidad. El costo de oportunidad supone renunciar a opciones valiosas que te cuestan. Híjole, sí, hombre, al final de cuentas me decidí por el artista, pero John Carter es un personaje inventado nada más ni nada menos que por Edgar Rice Burroughs, el mismísimo padre de ¿quién? De Tarzán. John Carter, pues viene a ser a lo mejor hermano de Tarzán, porque tienen el mismo padre, ¿no? Y además lo curioso de la película, no sé si ustedes ya la vieron, es que quien cuenta toda la aventura de John Carter es Edgar Rice Burroughs, ¿sí? Y al final, John Carter le dice a Edgar Rice Burroughs, John Carter es tío de Edgar Rice Burroughs, cuando en la realidad Edgar Rice Burroughs fue el papá de John Carter porque fue el que inventó el personaje. Al final de la película, John Carter le dice a Edgar Rice Burroughs, ya cuando Carter se regresa a Marte, le dice a Edgar Rice Burroughs, ¿sabes qué, sobrino? Ya dedícate a hacer algo. De perdida escribe un libro, ¿no? Claro, ¿cuáles son los libros que hicieron famoso Edgar Rice Burroughs? No los de John Carter, sino los de Las aventuras de Tarzán, ¿no? Pero bueno, entonces lo que está diciendo Menger es que el progreso económico depende de muchísimas cosas, mucho más que la mera división del trabajo, el contar con herramientas cada vez más eficaces, ¿sí? Ahora, a mí me llama la atención lo siguiente. Menger, ¿a quién más he estado leyendo últimamente que también habla en estos términos? David Hume, contemporáneo de Adam Smith. Fíjense cómo, y esto es como apunte al margen, ¿no? Pero a mí siempre me llama la atención. Dice Menger, dicho con exactitud, a este asunto de contar con herramientas cada vez más eficaces, solo puede concebírsele como un factor, uno entre muchos, de aquellas grandes repercusiones que llevan al género humano, desde la rudeza y la miseria, que no necesariamente a la cultura y el bienestar. Y estos autores siempre hablan en estos términos, ¿no? Rudeza y miseria, cultura y bienestar, cuando hoy hablaríamos nada más de miseria y bienestar. Le quitaríamos lo de rudeza y lo de cultura, ¿sí? Bueno, en pocas palabras, dice, no es, llegados aquí, tarea difícil explicar, la creciente eficacia que la progresiva utilización de bienes de orden superior tiene sobre, ¿sí?, los bienes de primer orden de los que puede disfrutar el hombre. Es decir, en la medida en que contemos con mejores medios de producción, podremos contar también con más y mejores bienes y servicios, ¿sí? Bueno. Ahora, a ver, aquí Menger dice algo. Recuerden que está tratando Menger el tema de las causas del creciente bienestar de los hombres. Dice algo que no deja de llamar la atención. Fíjense, las cantidades de que los hombres disponen, y se refiere a las cantidades de bienes de primer orden, aquellos con los que directamente satisfacemos nuestras necesidades, no tienen más límites que los de su comprensión de la conexión causal de las cosas y la amplitud de su dominio sobre las mismas. ¿Sí? Esto inclusive, miren, yo aquí le puse una estrella. Yo cuando pongo este signo quiere decir que eso es algo que me llama la atención, ¿no? Porque, a ver, va de nuevo.
Las cantidades se refiere a bienes de orden superior con los cuales satisfacemos directamente nuestras necesidades. De que los hombres disponen no tienen más límites, ojo, aquí está, no tienen más límites que los de su comprensión de la conexión causal de las cosas, sobre todo de las relaciones causas-efectos en los procesos de producción, es a lo que se está refiriendo Menger, y la amplitud de su dominio sobre las mismas. A ver, aquí está hablando Menger de dos cosas: del conocimiento que los seres humanos tenemos de los procesos de producción. Hombre, procesos de producción que todos, absolutamente todos, son inventados. Los procesos de producción los inventa el ser humano, pero siempre respetando ciertas leyes. Y una vez que tú has inventado un proceso de producción, si quieres llegar a contar con ese producto, tienes que respetar los pasos propios de ese proceso de producción. Si te saltaste los dos primeros pasos de 17, si te saltaste los dos primeros de entrada, no llegaste al tercero y mucho menos al 17. Hay que respetar, pero eso también tiene que respetar ciertas leyes de la naturaleza. Tienes que respetar ciertas leyes de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, tú puedes inventar cada vez mejores maneras de llevar a cabo esa actividad, ¿sí? Pero siempre respetando ciertas leyes de la naturaleza, ¿no? Sí. Y habla Menger de este conocimiento. Y luego habla Menger del poder que los seres humanos tenemos sobre esos procesos de producción. ¿Sí? Es a lo que se está refiriendo. Pero lo que está diciendo Menger es que en la medida en que tengamos un mejor conocimiento de esos procesos de producción y en la medida en que por ello los dominemos más, vamos a lograr ¿qué? Y déjenme les repito la primera frase: las cantidades de bienes de primer orden de que los hombres disponen no tienen más límites que los de su comprensión de los procesos de producción y de la amplitud de su dominio sobre los procesos de producción. A ver, ¿de qué está hablando aquí Menger? ¿No estará queriendo decir que en una de esas solucionamos de una buena vez por todas qué problema? El problema de la escasez. ¿Sí? A ver, esto es Marx. Claro, Marx es mucho más, porque Marx decía que, a ver, ¿cuál es el problema que Marx veía en el capitalismo? A ver, el problema del capitalismo, según Marx, no era la capacidad productiva del capitalismo. Esa Marx lo tenía apantalladísimo. El problema era que, según su análisis, ¿sí?, buena parte de eso iba indebidamente a manos de los capitalistas y la mayoría de la gente se moría de hambre. Pero ¿qué es lo que decía Marx? Si cambiamos las reglas del juego, ¿sí?, y cambiar las reglas del juego era todo el tema de la propiedad privada de los medios de producción, si hacemos que los medios de producción, que ahora son privados, se vuelvan públicos, ¿sí?, prácticamente vamos a resolver ¿qué? El problema de la escasez. Por eso es que Marx resultó mucho más utópico que los socialistas, sobre todo los franceses y uno que otro inglés, a los cuales el mismo Marx calificó de utópicos: Fourier, Saint-Simon, ¿sí?, Owen en Inglaterra. Porque decir, bueno, hombre, a ver, ¿realmente podremos algún día resolver el problema de la escasez? No. De entrada, porque a lo mejor al pensar en escasez pensamos en escasez de anteojos. En escasez de anteojos. Ahora, a ver, ahí hay un dato muy interesante. ¿Quiénes que necesitando anteojos no los... A ver, ¿quiénes serán aquellos que necesitando anteojos para ver mejor no los tienen? Los que no los pueden pagar. Clarísimamente. Todo aquel que puede pagar anteojos
A ver, les voy a poner. Vamos a suponer que haya 1,5 millones de personas en el mundo que no pueden pagar unos anteojos y por lo tanto van por la vida viendo todo distorsionado. La pregunta es, si el día de mañana esas personas tuvieran el dinero para comprar anteojos, ¿conseguirían anteojos? Bueno, a lo mejor no de hoy a mañana, pero bueno, ¿cuánto se tardarían quienes producen los anteojos en aumentar la producción? Ahí está el tema del tiempo, ¿no? Pero la pregunta es, si uno está dispuesto a pagar por aquello que uno quiere, ¿va a padecer escasez de aquello? Difícilmente. Difícilmente. ¿Sí? Ahora bien, ¿dónde está entonces el problema de la escasez? En que todos los recursos que se utilizaron para producir más anteojos, comenzando por el trabajo humano, se dejaron de utilizar para producir algo más. Entonces, este tema de la escasez nunca lo vamos a superar. Bueno, lo que yo siempre les digo, el tiempo. 24 horas al día, no hay manera de agregarle una millonésima de segundo más al día. Lo que sí hemos logrado de manera espectacular, los seres humanos, es aprovechar mejor el tiempo, eso sí, pero no aumentarle una millonésima de segundo más a un día. ¿Sí? Y a mí me llama mucho la atención esto que dice Menger, porque lo que Menger está diciendo en pocas palabras es que en la medida, ¿sí?, en que seamos capaces de inventar mejores procesos de producción a partir de un conocimiento cabal de las relaciones causa-efecto involucradas en esos procesos, y en la medida en que seamos capaces de controlar mejor esos procesos de producción, ya no vamos a tener problemas de cantidades. Ahora, a ver, aquí hay una cosa interesante, porque al final de cuentas es Menger, ¿no? Sí. Esto puede cumplirse, lo que dice Menger, en el caso de algún producto determinado como pueden ser los anteojos. La pregunta es, si todo aquel que necesita anteojos contara con el dinero suficiente para poder comprar anteojos, ¿habría escasez de anteojos y alguien, aún con el dinero por delante, se quedaría sin sus anteojos? Yo creo que no. Pues ahí está. Menger tiene razón. Sí, con relación a los anteojos. Pero, ¿qué se dejó de producir por producir anteojos? Es ahí donde está el problema de la escasez. Es decir, tú puedes producir, déjenme ver cómo decir esto. Tú puedes producir todo de algo, todo en el sentido de que nadie capaz de pagar por aquello se quede sin aquello. A ver, tú puedes producir todo de algo, entendiendo por todo, ¿sí?, el que todo aquel capaz de pagar el precio por ese algo, lo paga. Pero lo que nunca vamos a lograr es que producir todo de todo. Eso sí, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Porque, insisto, todos los factores de la producción que utilizamos para producir estos anteojos se dejaron de utilizar para producir algo más. Y claro, entonces el chiste es producir aquello que la gente valore más. Y eso es precisamente lo que los empresarios deben adivinar o prever, ¿no? Pero entonces, a ver, si no dije una barbaridad, porque nunca lo había visto así. ¿Seremos capaces de producir todo de algo, de tal manera que de ese algo no haya escasez? Hombre, y yo creo que tenemos muestras más que suficientes, ¿no? Muestras más que suficientes, sí. ¿El tratamiento sería todo de algo o mucho de algo? A ver, aquí la pregunta era, que es interesante, a ver, ¿seremos capaces de producir todo de algo de tal manera que de ese algo no haya escasez? ¿O mucho de algo, pero mucho que no llega a satisfacer toda la demanda y por lo tanto habrá escasez? A ver, yo sí creo. ¿Quién dijo mucho? Híjole.
A ver, pasemos esto, ¿sí? Para que quede... Gracias. Bueno, que también en algún momento se puede agotar algún recurso, ¿no? O sea, no lo puedes tener todo, sino más bien mucho, ¿verdad? A ver, de acuerdo, no lo puedes tener todo. A ver, no podemos tener todo de todo. Podemos tener mucho de algo, yo diría que esas son las condiciones normales, por lo menos para nosotros, ¿no? Tenemos mucho de algo. ¿Podremos llegar a tenerlo todo de algo? A ver, déjame poner un caso. Yo Arturo Dam, ¿tengo todos los anteojos que necesito? Sí. Sí. Yo padezco escasez de anteojos, no. Y claro, todos los que necesito son unos, ¿eh? Tampoco es que sea Elton John, ¿verdad? Y digo Elton John porque no sé si la gente joven aquí sepa que hubo una época en que Elton John tenía, en el mismo show se cambiaba 17 veces de anteojos, ¿no? Ahora, pero la pregunta es, a ver, ¿habrá hoy gente que necesitando anteojos no los tenga? Sí. ¿Pero por qué no los tiene? ¿Por qué hay una escasez insuperable de anteojos y ya se agotaron los recursos para producir uno más? O no los... A ver, el problema de la gente que necesitando anteojos no lo tiene, ¿es un problema originado por el lado de la oferta? Ya no hay manera de producir más anteojos. ¿O es un problema que se origina en la demanda? No tienes con qué pagar los anteojos. Yo creo que es un problema originado por el lado de la demanda. ¿Sí? Es el ejemplo que yo pongo del pordiosero pidiendo limosna a la entrada de un Walmart. A ver, ¿por qué ese pordiosero se muere de hambre? ¿Dónde está el problema? ¿Por el lado de la oferta? Pues no, porque ahí está el Walmart lleno de alimentos. El problema está por el lado de la demanda. Esa persona, por las razones que sean, no es capaz de generar un ingreso que le permite entrar al Walmart y comprar lo que necesita para comer. Ahora, la pregunta es, con relación a algunos bienes, ¿se podrá llegar a producir no nada más mucho, sino todo? Sí, yo creo que sí. Ahora, claro, ¿cuál es la condición? Pues que los consumidores tengan con qué pagar. Y ahí volvemos, claro, el precio, ¿no? Porque, a ver, oye, pero ¿cómo es posible si aquí de lo que estamos hablando es de gente que no ve y que no tenga anteojos? Oye, pero es que hay un problema. Producir esto cuesta. Y alguien, la persona que no ve o alguien que le va a ser de benefactor, tiene que pagar por ellos, ¿no? Miren, este es el problema, sí. Lionel Robbins, y a ver si para el próximo círculo lo traigo para citarlo, decía que las verdades de la economía y de los economistas son verdades trágicas, drásticas. Oye, es que además de que me estoy muriendo de hambre, tengo que pagar por los alimentos. Pues fíjate que sí. Y no lo digo de manera cínica, ¿eh? Lo digo apelando a un hecho de la realidad. ¿Quieres comer? Tienes que producir alimentos. Producir alimentos que puede significar desde Robinson Crusoe subiéndose a la palmera para arrancar el coco hasta lo que se hace en la industria agroalimentaria. Y todo eso, desde subirse a la palmera hasta producir una lata de chiles jalapeños enlatados, pues cuesta. Cuesta. No, yo dije lata de chiles jalapeños. Ah, salvado el comercial, sí, dije, ¿no? No sé por qué estaba pensando en Del Monte, pero bueno. Sí. Bueno, en fin, esta frase es interesante, ¿no? Exactamente, ¿qué quiere decir Menger? Porque, a ver, miren, si yo les digo, jóvenes, es que el problema económico de fondo es el de la escasez, ustedes decían, a ver, véngase, profesor, tiene 2 horas, acompáñenme, suben a su coche y me llevan al Centro Comercial Santa Fe. A ver, ¿dónde está la escasez? Claro, yo los puedo llevar a 3 cuadras de Santa Fe, a las barriadas que hay allá alrededor, a ver dónde está la escasez, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? Pero, ¿a qué nos referimos los economistas cuando hablamos de la escasez? A raíz de que estaba usted planteando de que se puede producir mucho de algo o todo de algo, me surgió un problema, ¿no? En cuanto a la naturaleza de las personas. Yo diría cuánto es mucho o cuánto es todo. Se me vino a la mente un ejemplo. Uno como hombre quisiera tener muchas corbatas o todas las corbatas. Ahora me voy en el caso femenino. Una mujer quisiera tener muchos zapatos o todos los zapatos, pero ¿cuánto sería
mucho o cuánto sería todo? A ver, aquí hay una cosa, todo está muy claro. A ver, si alguna mujer llegara a tener todos los zapatos, todas las demás mujeres andarían descalzas. Ahora, muchos, a ver, y sí, claro que yo soy hombre, pero yo prefería no tener ninguna corbata, ¿sí? Pero, ¿qué son muchas corbatas? ¿Qué son muchas corbatas, no? Bueno, pues depende, ¿no? A lo mejor lo que para mí son muchas corbatas, para alguien verdaderamente fanático de las mismas, pues sean muy pocas, ¿no? Y eso sí ya depende de cada quien, ¿no? Depende de cada quien, pero lo del todo sí es muy claro, ¿no? Si una mujer, si Lourdes llegara a tener todos los zapatos, pues todas las demás andarían descalzas. Y si tú llegaras a tener todas las corbatas, pues todos los demás andaríamos descorbatados, cosa que yo en lo personal te lo agradecería muchísimo, ¿sí? Pero en fin, lo de mucho o poco depende de las personas, ¿no? Depende de las personas, ¿sí? Depende desde sus necesidades, sus deseos, su manera de ser, su carácter, en fin, ¿no? En fin. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí les dejo esta frase de Menger que a mí siempre me ha llamado la atención. Por último, para terminar ya con esto, dice, el hombre tiene múltiples necesidades. Bueno, es que aquí está el problema. El hombre tiene múltiples necesidades. Afortunadamente, las podemos jerarquizar. Están desde las necesidades básicas, que yo defino como aquellas que de quedar insatisfechas atentan contra la salud o la vida del ser humano. El ejemplo más claro, la necesidad que tenemos de alimentarnos, hasta los caprichos más excéntricos, ¿no? ¿Sí? Entonces, somos capaces de jerarquizarlas. El hombre tiene múltiples necesidades. Ni su vida ni su bienestar están asegurados si solo dispone de los medios para la satisfacción de alguna de dichas necesidades, aunque éstas queden abundantemente cubiertas. Hombre, no solamente de pan vive el hombre. Claro, luego Jesús dijo, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, pero quitándole la segunda parte, no solamente de pan vive el hombre, es decir, también necesitamos vestirnos, necesitamos curarnos, necesitamos descansar, necesitamos satisfacer otra serie de necesidades. Por consiguiente, el modo y manera como los hombres satisfacen sus necesidades apunta para que esta satisfacción sea, Menger dice perfecta, yo diría lo más perfecta posible, a una diversidad que, considerada en su conjunto, es poco menos que ilimitada. Aquí volvemos al punto, ¿no? ¿Quién está total y absolutamente satisfecho? Nadie. Y qué bueno, ¿eh? Porque si estuviéramos total y absolutamente satisfechos, ¿qué nos queda? No sé si yo ya les comenté lo que decía un profesor. Dice, mira, cuando alguien te pregunte qué quieres, siempre ten una respuesta. Y decía, aunque sea un cóctel de camarones. Porque claro, si yo le pregunto a alguien, oye, ¿qué quieres? Y él me dice, nada. Hombre, y la respuesta no tiene que ser un BMW. No va por ahí el asunto. Puede ser, oye, es que quisiera acabar de entender exactamente qué quiso decir Menger en esta parte cuando habla de que quisiera acabar de entender exactamente qué quiso decir, ¿no? Y creo que este profesor tenía toda la razón, ¿eh? Decía, siempre que alguien te pregunte qué quieres, ten una respuesta. Y agregaba, aunque sea un cóctel de camarones, ¿sí? Porque claro, ¿qué sería de aquella persona que no quisiera nada? Es más, muchas veces decimos, oye, pobre cuate, ¿por qué este está tan deprimido, está tan hundido en el hoyo, que ya no quiere nada? Y lo decimos preocupados porque nos damos cuenta que está en una situación verdaderamente drástica, ¿no? Verdaderamente drástica, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Menger es que no tenemos que satisfacer una sola necesidad, tenemos que satisfacer un conjunto de necesidades y para ello contamos una serie de recursos que son limitados. Por lo tanto, esos recursos limitados tenemos que utilizarlos para satisfacer primero las necesidades más apremiantes y solamente después las necesidades más caprichosas. Ahora, esto de necesidades muy apremiantes y necesidades muy caprichosas también depende mucho de la persona, ¿no? Porque puede haber una persona que vaya muy gustosa por la vida muriéndose de hambre, pero en su BMW, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso ya depende de cada quien. Hombre, yo no creo que se llegue al extremo, ¿no? Pero también luego ve uno cada cosa que dices, oye, a ver, pero ¿cómo es posible que tú traigas este coche y debas 8 meses de mantenimiento aquí en el condominio, ¿no? Y podría mencionarles más de 3 vecinos míos que literalmente ese es el caso, ¿no?
con la vergüenza de que mes tras mes el administrador pase el reporte de quién debe y ya después de 3 meses te lo ponen con rojo. Y, oye, pero si este cuate trae un BMW y los domingos saca el Porsche para ir a pasear con la novia, ¿no? Y debe 8 meses de mantenimiento. Pero bueno, de donde se deduce que es un punto menos que imprescindible una cierta armonía en la satisfacción de las necesidades, incluso para la conservación de la vida y de su bienestar. Es en efecto absolutamente claro que ni siquiera la más completa satisfacción de una sola necesidad puede mantener nuestra vida y nuestro bienestar. Es que yo como rey. Sí, pero estás desnudo. Como aquel rey, ¿no? Sí, no, pues oye, mira, ¿sabes qué? Mejor cómele como duque y entre otras cosas no andes por la vida dando penas, ¿no? ¿Sí? La totalidad de los bienes de que dispone un sujeto en cuanto a agente económico están mutuamente condicionados a su cualidad de bien, porque ninguno de ellos puede por sí solo alcanzar el objetivo total a que sirven todos ellos, es decir, la conservación de nuestra vida y nuestro bienestar. Esto solo puede hacerlo en unión de los restantes bienes, es decir, nosotros podemos decir que tenemos un nivel de bienestar adecuado en la medida en que los alimentos se ven complementados con la ropa se ve complementada con las medicinas se ven complementadas con un techo y todo aquello, ¿sí?, en armonía, como dice como dice Menger, ayuda a que mantengamos nuestra vida. No son los bienes aislados, sino la totalidad de bienes de las más diferentes especies la que sirve a los objetivos del hombre económico, Vuelvo a lo mismo, no solamente de pan vive el hombre, ¿no? ¿Sí? Claro, y ese es el problema, ¿no? Tenemos recursos limitados para satisfacer una serie de necesidades de cuya satisfacción depende nuestro bienestar. Hombre, si nada más tuviéramos una necesidad, no sé, comer o vestirnos o dormir, o curarnos, pues el problema económico, suponiendo que la cantidad de bienes y servicios a nuestra disposición fuera la misma, sería mucho menor. El problema es que, una vez que quincena, como es el día de hoy, nos llega el cheque o nos avisan que ya nos depositaron, pues hay que ver, y ahora, ¿sí?, cómo vamos a distribuir este dinero, ¿no? ¿Cómo vamos a distribuir este dinero? ¿Y por qué hay que distribuir el dinero? Pues porque con ese dinero no se tiene que satisfacer una sola necesidad, sino también, ahorita ya vamos, ¿sí?, satisfacer una serie de necesidades. Bueno, yo les agradezco muchísimo que han venido hoy. Nada más les recuerdo que la siguiente sesión es este viernes, hoy es jueves. Este martes no hay. Bueno, martes que nos vemos de este martes en 8 de regreso allá en la universidad. Muchas gracias.